Muy buenas noches, queridos colegas y doctores. Hoy les estaré hablando acerca de un tema muy importante, denominado hemorragias obstétricas. Bien, de acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la hemorragia posparto se define como una pérdida de sangre acumulada de más de 1000 mililitros acompañadas de signos y síntomas de hipovolemia. Otra cifra tomada en cuenta es la referente a una caída del 6% del volumen del hematócrito postparto que se utiliza para definir la pérdida de sangre que va a ser clínicamente significativa con el parto vaginal. Esta disminución significa una pérdida de sangre mayor a 1000 mililitros en la mujer de tamaño promedio. Son numerosas las circunstancias clínicas que van a aumentar los riesgos de la hemorragia obstétrica. Algunas de estas causas son, por ejemplo, el desprendimiento de la placenta, también la atonía uterina, existen también lo que son las laceraciones y la placenta retenida, entre muchos otros. Hemos de tener presente también que la hemorragia obstétrica se puede clasificar como de anteparto y también va a suceder esto como por ejemplo en lo que es la placenta previa o el desprendimiento de la placenta, o como postparto como en la atonía uterina o laceraciones del tracto genital. Lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la atonía uterina. Bien, la causa más frecuente de hemorragia obstétrica va a ser la incapacidad que tiene el útero de contraerse lo suficiente después del parto para detener el sangrado de los vasos en el sitio donde se implanta la placenta. Por eso siempre debemos de tener presente que tenemos que palpar el fondo después de la expulsión de la placenta. ¿Para qué? Bueno, para confirmar que el útero está bien contraído. Si este útero no es firme, entonces podemos darle un masaje vigoroso al fondo, el cual va a ayudar a prevenir la hemorragia postparto por atonía. Si el sangrado intenso persiste después del parto y la placenta permanece tanto parcial como totalmente adherida, entonces vamos a indicar lo que es la extracción manual de esa placenta. Otra forma de manejo que se emplea es mediante con los agentes uterotónicos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la oxitocina, también tenemos prostaglandina, como por ejemplo el misoprostol, conocido popularmente como Cytotec, como se conoce mucho. Y también tenemos algunos métodos como son, por ejemplo, el tapón uterino con balón y procedimientos quirúrgicos como las ligaduras de vasos e histerectomía. Otros casos donde ocurre hemorragia es en la inversión uterina. Bien, cabe tener presente que la inversión del útero se considera uno de los desastres hemorrágicos de la obstetricia. A menos que se reconozca y maneje de manera adecuada, el sangrado generalmente suele ser masivo. Existen varios factores de riesgos para este tipo de inversión, que incluye la implantación fúndica de la placenta, también la atonía uterina, la tracción del cordón y una placenta adherida anormalmente, conocida como acretismo y sus variantes. Se puede reponer la inversión uterina tanto manualmente como mediante una intervención quirúrgica. Otro tema a tratar es el de las lesiones en el canal de parto. Bien, el parto se va a asociar inevitablemente con un traumatismo en el canal del parto, que esto puede incluir el útero, el cuello uterino, también la vagina y el perineo. Y las lesiones que se pueden sufrir durante el trabajo de parto y el parto pueden variar, y estas pueden ir desde desgarros en la mucosa hasta laceraciones que causan hemorragias o hematomas. Hay que tener presente también que hasta un 80% de las mujeres que sufren algún tipo de desgarro en el parto vaginal.
Otro tema, otra causa de hemorragia también es la ruptura uterina. Bien, la ruptura uterina suele ser generalmente catastrófica y puede ser tanto primaria, la cual va a ser definida como aquella que ocurre en un útero intacto o sin cicatrices previas, y puede ser secundaria asociada a una incisión, lesión o anomalía preexistente en el miometrio. Otra entidad es el desprendimiento de la placenta. El desprendimiento de la placenta suele comenzar con una ruptura de una arteria espiral residual y luego un hematoma retroplacentario en expansión. Aquí, en las primeras etapas del desprendimiento de la placenta, los síntomas pueden estar totalmente ausentes. Este desprendimiento de placenta puede ser tanto total o parcial, pero con cualquiera de las dos, el sangrado generalmente lo vamos a encontrar en los que son las membranas y el útero, para luego escaparse por lo que es el cuello uterino, dando lugar a una hemorragia externa. En algunos casos, la sangre se retiene entre lo que es la placenta y el útero, y esto va a conllevar a lo que es una hemorragia oculta que evidentemente va a resultar en un retraso en lo que es el diagnóstico. El desprendimiento de la placenta puede ser tanto crónico, que puede ir tanto desde etapas tempranas del embarazo, como también puede ocurrir por un traumatismo, como por ejemplo un accidente automovilístico. Un dato importante en cuanto a los signos y síntomas es que la mayoría de las mujeres con el desprendimiento de la placenta tienen un dolor abdominal que es repentino. También puede presentar sangrado vaginal y suelen tener sensibilidad uterina. El tratamiento de las mujeres con esta entidad va a variar. Si por ejemplo el feto está vivo y en una edad viable, la mayoría va a elegir lo que es una cesárea de emergencia. Pero si el feto ya está muerto, generalmente se va a preferir un parto vaginal. Otro tema que tenemos es el de la placenta previa. Esta es una placenta que generalmente se va a implantar en algún lugar del segmento uterino inferior, ya sea sobre o muy cerca del orificio cervical interno. Van a existir algunas relaciones entre lo que es el borde de la placenta y el orificio interno a medida que se dilata el cuello uterino, generalmente causando una hemorragia grave. El sangrado sin dolor suele ser el evento que es más característico de la placenta previa. También prácticamente todas las mujeres con placenta previa se someten a lo que es una cesárea. Las placentas adherentes mórbidas son una complicación frecuente y que se ve asociada con lo que es la placenta previa. Entonces vamos a hablar de ellas ahora. Bien, este término va a describir lo que es una placentación que es considerada aberrante, que se va a caracterizar por una placenta anormalmente implantada, invadida o adherida. También se le suele referir a estos trastornos como síndromes de acumulación. Existen diferentes variantes de la placenta con adherencia mórbida y se van a clasificar por la profundidad del crecimiento trofoblástico, y entre ellas vamos a tener varias, como por ejemplo lo que es la placenta acreta. Este indica que las vellosidades están unidas al miometrio. Tenemos también lo que es la placenta increta, que aquí va a indicar que las vellosidades en realidad van a invadir lo que es el miometrio. Y la placenta percreta, en la cual las vellosidades van a penetrar el miometrio y hacia la serosa. En estos casos se puede realizar un parto por cesárea e histerectomía para evitar el sangrado. Otro método utilizado también es el conservador, en el cual se corta el cordón umbilical y se deja la placenta in situ y se procede a realizar una histerectomía. Otro tema son las coagulopatías obstétricas. Bien, en cuanto a las coagulopatías obstétricas, suele ocurrir un evento relacionado con lo que es el consumo de procoagulantes
que da lugar intravascularmente a una coagulopatía de consumo. El desprendimiento de placenta es una de las causas que son más comunes de coagulopatía de consumo grave. La coagulopatía de consumo genera generalmente una activación intravascular sistémica. Esta alteración lo que va a hacer es que va a alterar lo que es la hemostasia natural del cuerpo y como resultado se va a dar un depósito de fibrina que puede causar lo que es una falla multiorgánica. En cuanto al manejo de esta, generalmente están indicados el reemplazo con procoagulante y se va a necesitar lo que es una restauración vigorosa y el mantenimiento de una circulación para tratar lo que es la hipovolemia que va a ser resultante. Otras entidades también que contribuyen a lo que es la coagulopatía son, por ejemplo, el síndrome de sepsis, también lo que es la púrpura fulminante, también el embolismo del líquido amniótico y el aborto séptico. Pero ¿cómo tratamos lo que es la hemorragia? Bueno, la hemorragia la podemos tratar de diferentes formas, pero es muy importante reconocer la gravedad de la hemorragia. El reemplazo del líquido extracelular y el volumen intravascular son ambos dispensarios y necesarios. Por ejemplo, la supervivencia va a aumentar en lo que es el choque séptico o hemorrágico agudo si se administra sangre más una solución cristaloide en comparación a solamente las transfusiones de sangre. Esto va a ocurrir porque las soluciones cristaloides se van a equilibrar rápidamente en el espacio extravascular y solamente un 20% de esta va a permanecer en las pacientes críticas después de una hora. Debido a esto, el flujo inicial se infunde en un volumen de 2 o 3 veces superior a lo que es la pérdida de sangre estimada. También la sangre compatiblemente completa es la ideal para el tratamiento de la hipovolemia por la hemorragia catastrófica. Una unidad de sangre va a elevar el hematócrito de 3 a 4% en volumen. Y esto es un dato muy importante también, y es que también la sangre completa va a reemplazar muchos de los factores de coagulación, especialmente lo que es el fibrinógeno, y su plasma va a tratar lo que es la hipovolemia. Existen también complicaciones en el tratamiento. Por ejemplo, si se transfunde un componente sanguíneo que es incompatible, se puede resultar en una hemólisis aguda. Si es grave, esto puede causar lo que es una coagulopatía de consumo, puede causar una lesión renal o también inclusive la muerte. Existen también procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer en casos de una hemorragia. Bueno, entre ellos se pueden encontrar lo que es la ligadura del arterio uterino. También existen lo que son las suturas de compresión uterina, en el cual se van a utilizar una sutura crónica número 2. Tenemos una ligadura de la arteria ilíaca interna que casi no se utiliza. También la embolización angiográfica, que es utilizada en muchos casos de hemorragia intratable, especialmente cuando el acceso quirúrgico va a ser difícil, y también se puede usar lo que es el empaquetamiento pélvico. La mayoría de estas medidas de tratamientos están descritas y contempladas también en lo que es el Protocolo Nacional de Salud Pública, el cual les voy a invitar a mis colegas a leer para reforzar el conocimiento. La bibliografía en el documento enviado, ahí lo pueden encontrar, y es una ampliación de lo que de las medidas de tratamiento que les di. Estoy esperando que hayan podido aprender mucho acerca de mi exposición y que les haya gustado mucho, y espero que todos pasen muy buenas noches.